Hola, bienvenidos a este espacio en donde desarrollamos y hablamos de todas esas ideas geniales que le han cambiado el rostro al mundo. Y me acompaña mi querido Gerardo Laveaga, y en esta ocasión vamos a hablar de un tema interesantísimo, un medio de comunicación que definitivamente cambió el curso de la humanidad, el barco. ¿Cuándo surgen ese maravilloso sistema de transporte que hasta el día de hoy no ha dejado de perfeccionarse y no ha dejado de acompañar la actividad humana en todos los sentidos, el comercial, el recreativo? Pero vamos a esa historia del barco, querido Gerardo. Pues lo que sabemos y saber de esta idea genial es que el barco casi acompaña al hombre desde el principio de su existencia. Los inuit, los esquimales, hacían barcos con piel de foca. En otros lugares eran tablones, troncos ahuecados, carrizos que unían. Los egipcios inauguran la vela, son los campeones de la vela. Los griegos del remo. Pero todo el tiempo ha estado presente el barco, como tú bien dices, para comerciar, para pelear. La guerra es Totalmente. fundamental, para ir de un lado a otro, para dar una vuelta por el río, por el lago, por el mar. Sí, me parece que el barco ha acompañado al hombre desde que es hombre. Claro, y ese genio creador humano de pasar mercancías, objetos que se necesitaban cruzar en estas geografías diferentes de lo que encontraban aguas, las grandes corrientes de ríos, ya después cuando se encuentran con los océanos, cómo transportar todo eso. Y entonces encontramos esas pequeñas barcazas, esas pequeñas canoas, que lo único de lo cual están hechas pueden ser de cualquier material, pero lo único que no puede faltar es esa creatividad, ese ingenio, de verdad, lo más creativo y lo más genial puesto al servicio de esa necesidad. Y entonces van caminando los barcos en la historia, y hablaste de unos barcos muy importantes. La tradición marítima, este programa se debió haber llamado De Mar y Marinos, porque el barco le da ese rostro a un pueblo importantísimo que son los escandinavos vikingos. Lo ves y los imaginas con esos barcos. Claro que me salté a los egipcios, pero que ya navegaban con vela el río Nilo. Pero tú imagínate el Mar del Norte, imagínate estos vikingos, y además con una necesidad no nada más de conquistar, sino de ver qué había más allá. Los reyes de los mares, con esos maravillosos kraken Que que se les dice, que llamaban. se dicen que fueron los primeros europeos que llegaron a América, mucho antes de los españoles o los portugueses. Así es, kraken es el monstruo. ¿Cómo se llamaba el barco? El crack. El crack. Así le llamaban a este barco maravilloso vikingo, y efectivamente, imagínatelo sorteando en una tormenta impresionante. Obviamente aprenden a observar el cielo como ninguno para poder navegar, pero el gran aliado era el barco y sus velas. Pero claro, también con la fuerza humana. A alguien, en algún momento de la humanidad, se le ocurrió que la fuerza del remo, con la fuerza del viento, iba a impulsar los barcos. No, y había primero de remo y luego de vela. Y luego Sí. hicieron galeras que eran de remo y de velas, que tenían ambos sistemas de movimiento. A mí los barcos que más me entusiasman de la edad antigua, más que los vikingos, que era un pueblo guerrero fantástico, son los fenicios, los grandes comerciantes. Claro. Utilizaron los barcos para llevar, traer, pasear, mejorar todo el panorama. No se entiende la navegación sin los fenicios. Me parece que es el gran pueblo navegante. En la Edad Media, por supuesto, tú mencionas a los germanos hace un rato, la Liga Hanseática, no se entiende sin todos los barcos que van trayendo mercancías de aquí para allá. Pero fíjate que también, y hay que mencionarlo, los barcos también trajeron la peor epidemia de la humanidad. En 1347 trajeron la peste. La trajeron de Asia, iban a Asia y llegaron. Y la peste se extendió. Dicen que mató a 200 millones de europeos, que es el 60% de la población europea. Es impresionante esa peste bubónica que bien dices llega de los barcos en estas ratas. Por supuesto, no se sabía que estas ratas venían acompañadas de una pulga, y esa pulga era la que recreaba esta mortal, mortífera enfermedad bubónica por las bubas o las bolitas, las fístulas, ampollas supurantes que se les hacía a las personas. Y sí, Bubones. bubones. Cambia por completo la historia de la humanidad. Y cuando hablamos de estos barcos, a mí me dio por investigar cómo se hacían los astilleros. Es una de las fábricas más antiguas de la humanidad. Podían ser cascarones de madera, o después los empezaron a reforzar con este fondo metálico. Pero tú imagínate la proporción que debía de tener para que pudieras utilizarlo para navegar. Claro, hablando de proporciones,
el descubrimiento de América se hace en un galeón, en una carabela de 21 metros de largo. Es poquito. Como dicen los navegantes de eslora, que es el largo del barco del Sí. proa a la popa, Ajá. la eslora, dicen, la longitud. En realidad no son masivos como los encontramos ahora, pero voy a brincar en la historia y después de estos maravillosos barcos, las carabelas, los galeones. Oye, y hay unos barcos muy famosos, el Trinidad de Magallanes, la Pinta, la Niña y la Santa María de Colón. Totalmente. O sea, son barcos emblemáticos en la historia de la navegación. Emblemáticos y bueno, ¿qué me dices también de la ruta comercial de la nao de China? El galeón de Manila no se Fundamental. puede entender sin esos barcos que iban y venían meses ida y meses de regreso para cambiarle el rostro, el gusto y el saber a Nueva España y a la O el almirante y a chino, que es Madrid. quizás el viajero más grande marítimo de todos los tiempos, Shen He, el gran almirante que de China fue a África, la India, llevó, trajo, vino. Sí, hay grandes marinos y grandes rutas. Vamos caminando en la historia, Gerardo, y quieres que hablemos ya de la máquina de vapor, cómo le cambia el rostro a la Sí, pero navegación. antes también hay que mencionar que fueron instrumentos de colonización. Claro. Llegaron de Europa y impusieron. Fueron los barcos los que traían y llevaban esclavos. O sea, porque hablamos de telas, de vinos, de mercancías preciosas, pero también traían esclavos y también llevaban soldados a imponer su voluntad. Y a partir del año que se inventa, bueno, a partir de 1500 se inventan los cañones, se llenan todo antes del vapor, se llenan los barcos de cañones y son unas cosas terribles. Y es la época de las grandes batallas navales. Claro. Piensa en la batalla de Lepanto, donde participó Cervantes. Sí. O sea, es una batalla que define el destino de Occidente. Si se hubiera perdido esa batalla naval, quizás ni tú ni yo estaríamos aquí y habría personas hablando árabe en este lugar que quién sabe qué sería. O la Armada Invencible, Uf, cuando bueno. Felipe II quiere conquistar, entrar a Inglaterra y se lanza con barcos gigantescos. Eran barcos que eran a 18,000 soldados, marinos, 1,500 cañones. Eran tan grandes los barcos que los ingleses con unos barquitos mucho más chiquitos los bombardearon a gusto, los aniquilaron y luego el viento hizo lo que faltara. Claro, y además, antes de lo del vapor, lo que estás hablando es de esa fuerza humana que además era un castigo. Esclavos, tú hablas de soldados, eran esclavizados. Las penas, por ejemplo, en la Inquisición, te condenaban a remar y remabas hasta morir, Claro. porque lo que se necesitaba justamente para esas batallas. Por eso no le quitan el remo a las carabelas o a los barcos que tenían velas, porque era muy importante en las batallas. Pero imaginar a toda esa gente condenada a remar y a remar hasta morir, esa es una. Hay una idea fantástica de los barcos. Uno cree que navegar era maravilloso. No, se encontraban en las peores condiciones. Llegaban con escorbuto porque no podían, no tenían esa vitamina necesarísima para sobrevivir. El pan era espantoso en el trayecto, las enfermedades venían en en una forma absolutamente nefasta para atravesar. Y sin embargo, es la forma en que se expande el mundo, es la forma en que se puebla Y hay otro mal todo el que continente. surge con los barcos de vapor. Después de que James Watt Ok, inventa la ya máquina de vapor, estamos. viene el mareo. Sí, oye, no, Ay, déjame decirte otra cosa venga. antes de estos barcos. El matolataje, que era los enseres o lo que se comía o lo que se llevaba en estos barcos durante la época virreinal, llegaba la gente con un mal, realmente mareados y muchísimo tiempo, una especie de modorra se llamaba, para poder aclimatarte por esos trayectos tan tremendos que hacían en barco. Pero bueno, estábamos hablando de Watt y luego vamos a hablar de Fulton. No, bueno, pero Watt inventa la máquina de vapor que ya va a ser aprovechada por Fulton para que impulse a los barcos. Pero con el vapor también se inventa la industria del mareo. Se empiezan a inventar mecanismos, prácticas, terapias para el mareo, porque el mareo ya se vuelve algo crónico, algo que ya tiene que estudiarse. El Por supuesto. mareo. Por supuesto. Y cambiaba esa aventura o esa empresa que tú tenías y no podías llevarla a cabo. Fulton en 1807 es el que patenta este motor y este primer barco de vapor. Y son esos barcos que surcarán el Mississippi y esa inmensidad de los Estados Unidos la va a paliar ese barco de vapor y ese navegar un río maravilloso como fue el Mississippi. Lo tenemos muy claro en obras como las obras de Mark Twain, lo tenemos presente en Tom Sawyer, en Huckleberry Finn. Eso cambia por completo el comercio y el asentamiento de ciudades
en los Estados Unidos, Y el dicen, famoso barco de vapor. y cuentan que Fulton fue con Napoleón a ofrecerle su barco. Y Napoleón dijo, no, pero es que va a funcionar, yo tengo mis velas, tengo mis remos. Y por eso fue Inglaterra la que se hizo de la Gran Marina, Claro. porque no le compró Napoleón a Fulton, pero Napoleón tuvo mano para hacerlo. Déjame, ahorita regreso a Fulton y a los barcos de vapor, y vamos a los otros medios de locomoción de los barcos. Pero me gustaría también hablar de dos grandes almirantes que a mí me encantan, porque son los jefes de los barcos. Uno poco conocido, por lo menos en México, de Ruyter, fue un almirante holandés que cuando están peleando los holandeses contra los ingleses, se mete por el Támesis, el almirante de Ruyter. Es un héroe nacional en Holanda, está enterrado en un lugar prominentísimo, y su bastón, su casaca, su sombrero se exhiben en el museo más importante de Ámsterdam. Se mete por el Támesis, llega casi cerca de Londres y destruye la flota británica. Un genio naval, el almirante de Ruyter. Y otro gran almirante, este inglés, Nelson. Por supuesto. Con su barco que se puede visitar, el Victory, que se puede visitar en Portsmouth. Ahí está todo lo que quedó que evitó que Napoleón entrara en la batalla de Trafalgar de 1805. Y bueno, quería mencionar estos dos almirantes. No se entienden los barcos sin los grandes capitanes y los grandes almirantes. Absolutamente. Y bueno, sí, y el vapor, en efecto, que cambia todo el panorama. Cambia el panorama, cambia la historia, es un siglo XIX lleno de comercio, es un siglo XIX en que las rutas marítimas seguían siendo absolutamente importantes, convivieron incluso la nao de China, todavía seguía llegando al puerto de Acapulco, pero imaginemos, porque tenemos en nuestra cultura grandes barcos, y uno de esos grandes barcos, como si nos hubiera pasado a alguien de nuestra familia, es el famoso Titanic. El transatlántico que está grabado en nuestra historia, tiene muchísimo que ver, obviamente, lo popular de la cinematografía. Quizás sea uno de los barcos más famosos reales. Yo creo que sí. Además, también es el emblema de ese gran poder que tenía el capital inglés y el capital del mundo, por demostrar, hay que pensar, me estoy saltando, hay que pensar que no existía para llegar a América la manera de llegar más que el barco. Y estos transatlánticos paliaban ese trayecto porque eran muchísimo más rápidos y era a lo que se aspiraba, a un viaje más rápido, a un viaje más cómodo, lujosísimo, y esos eran los transatlánticos. Y hay grandes barcos famosos, el Mayflower, que trajo a los peregrinos a Estados Unidos, o el Bismarck, el acorazado Bismarck alemán, la máquina más poderosa. Actualmente hay barcos de propulsión atómica célebres, otros barcos de la mitología como el Pequod, el ballenero, donde el capitán Ahab persigue a Moby Dick. Claro. Gerardo, por eso nos acabó el tiempo. Podíamos hablar de muchos. Nos faltaron los bergantines que hizo Hernán Cortés en el astillero, en Tlaxcala, muchos en la historia. Pero muchas gracias por habernos acompañado aquí en Ideas Geniales, y gracias al Centro Ricardo Benjamín Salinas Pliego, a ADN 40. Nos vemos la próxima. Gracias, Gerardo.